Bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que podamos estar esta tarde aquí. ¿Quién se acuerda de qué fue lo que hablamos la vez anterior que yo estuve acá? Nadie se acuerda de nada. Entre otras cosas. Excelente, eso es el conocimiento de Dios. Y partimos con la pregunta de qué calidad es tu conocimiento de Dios. O sea, si tuviéramos que de alguna manera poner a prueba lo que conoces, no solo lo que sabes de Dios, sino lo que conoces, en el sentido más profundo de la expresión, estuvimos hablando un poco del conocimiento de Dios. Excelente. Entonces, déjame hacerte esta pregunta y la vamos a hacer un poco interactiva. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir algunas palabras y lo que te quiero pedir es que de manera simple, rápida, tú me puedas decir qué es lo que tus amigos, la cultura, piensa o entiende de estas palabras. ¿Ok? Simplemente una palabra, la voy a abreviar. ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa? Oye, con la pizarra que se mueve. ¿Qué piensa la gente cuando escucha la palabra pecado? ¿Qué piensa la gente? La gente, tus amigos. Nada. Malo, ya, algo malo. ¿Qué más? Castigo, da lo mismo, castigo. ¿Qué más cuando tu amigo escucha la palabra pecado? ¿Qué piensa? Algo impuro. ¿Qué otra cosa puede ser? Diablo, diablo inmundo. Diablo. ¿Qué más? Condenación. Ya, condenación. Son personas no cristianas. Gente no cristiana. ¿Qué piensa cuando escucha la palabra pecado? Algo prohibido. Ya, ok. ¿Algo más? ¿Algo que se separe un poquito de esto? Quizá la gente considera algo deseable. Muy bien. Algo deseable. Muy bien. O tienen que perdonar mi letra. ¿Qué piensa la gente cuando escucha la palabra iglesia? ¿Qué piensa la gente? Muy bien, vamos. Me parece bien. Una secta. ¿Qué más? Una doctrina. ¿Qué más? Religión. Muy bien. Muy bien. Hipocresía. Limitación. O regla, ¿cierto? ¿Qué más? Una más. Aburrido. Ya. Y pensemos ahora una más que Dios. ¿Qué dice la gente? Falso. ¿Qué más? Injusto, ójale. ¿Qué más? No existe. Que no existe, claro. No existe. Dos más. ¿Qué dice la gente, la cultura, amigos tuyos que no sean cristianos? Tú dices Dios, ¿qué dice ese? ¿Qué entiende esa persona? ¿Perdón? Invisible. ¿Qué más? ¿Una más? ¿Cómo? ¿Cuál? Como hay alguien que no tiene poder. O sea, como que no puede hacer finalmente nada. No puede. Ok, muy bien. Vamos a quedar por ahí y con esto vamos a concluir, vamos a orar. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, nosotros podemos estar hablándole a las personas de el Evangelio, la buena noticia, y tú puedes utilizar palabras como pecado, iglesia, Dios, santificación, redención, salvación,
Y aunque tal vez estemos utilizando las palabras correctas, las personas pueden estar entendiendo algo totalmente distinto a lo que tú estás hablando. Tú puedes, por ejemplo, decir, oye, te voy a decir algo correcto, pero ¿cómo se puede decir? Dios envió a Jesús para morir por tus pecados para que tú seas parte de su iglesia. ¿Es correcto eso o no? Es correcto, totalmente correcto. ¿Qué va a pensar? ¿Qué puede leer una persona? ¿Qué puede escuchar o entender cuando escucha esa frase? Dios quiere que yo sea un sectario, quiere que me junte con hipócritas, quiere limitarme, quiere que sea una persona aburrida, etc. Es decir que, aunque tú utilizaste las palabras correctas, está bien lo que dijiste, la persona con la cual tú estás hablando finalmente no entendió lo que tú querías decir. Y esa conversación fracasó. Fracasó, aunque dijiste lo correcto, la conversación fracasa. Entonces, algunos, cuando se enfrentan a esta situación donde la conversación fracasa, algunos han tomado, no creo que aquí, o tal vez sí, no lo sé, toman la postura de entrar a una dinámica más agresiva. Es que tú te vas a ir al infierno porque no me entiendes, entonces y tiran toda la artillería y aunque dicen las palabras correctas, le tiran todo. O sea, eres un inepto espiritual, realmente estás muerto en tus delitos y pecados, puras frases correctas, pero que finalmente, ¿qué se logra después de algo así? Nada. O sea, es poquísimo probable que tú, ante un ataque de ese tipo, logres algo. Y hay otras personas que, ante una situación como esa, para no entrar en conflicto con las personas, para no incomodar a la otra, etcétera, 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 lo que simplemente hacen es nada. Nunca hablan de Dios, nunca comparten de la Biblia, nunca dicen que ni son cristianos, nada. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Que simplemente tal vez no dices nada, no te quedas ahí absolutamente con una fe completamente privada. Puede ser. Y el tema acá es que no es que muchas veces no queramos hablar de Dios, sino que realmente no tenemos idea cómo hacerlo efectivamente. Cómo yo, como cristiano, como tú, puedes transmitir efectivamente el mensaje de Dios a cualquier persona. Entonces, ¿por qué esto fracasa también muchas veces? Porque en el fondo tú no tienes las herramientas o no sabes cómo conectar el Evangelio de Jesús con la historia de la persona, con las heridas, con las preguntas de las personas. Y si es que se acuerdan de que cuando vine la vez anterior les comenté de que, a diferencia del año pasado, cuando cada vez que me invitaban, yo decía, voy a jugármela del todo por el todo, traía algún tema que sea dinámico, más tal vez emocionante. Y ahora como sé que me van a invitar, al menos, si es que me siguen renovando el contrato mensualmente, con ustedes es que voy a estar todo el año y voy a poder desarrollar un tema apologético más lento, pero al mismo tiempo mucho más profundo. Y si es que alguien estuvo el año pasado, en una ocasión hablé acerca de construir puentes. Y justamente hoy voy a hablar de eso, de cómo construir puentes eficazmente para poder compartir del Evangelio, valga la redundancia, eficazmente. Entonces, vamos a justamente hablar de eso y les quiero pedir que abran su Biblia o la enciendan, porque vamos a estar ahí de punto fijo en Hechos capítulo 17. Todavía no voy a dar el versículo, pero abran su Biblia en Hechos 17 porque ahí vamos a estar. Hechos 17 es una clase magistral de cómo hablar de Jesús en una cultura con una identidad fuerte, pero al mismo tiempo una cultura confundida, espiritualmente hambrienta y llena de ídolos. O sea, en otras palabras, muy similar a los tiempos que nosotros vivimos. Y lo que quiero compartir con ustedes esta noche no es alguna receta mágica, sino un modelo, una dinámica de cómo poder compartir eficazmente el Evangelio y construir puentes en ese sentido, es decir, llevar personas hacia Cristo sin diluir el mensaje. Entonces hoy día, en Hechos 17, lo que quiero que podamos comprender, ahí vamos a ir directamente a la cita, pero lo que quiero que entiendan, y si ya lo están ahí visualizando, Pablo, por una serie de persecución, llega a Atenas.
Llega a Atenas, vamos a leer en un momento, llega a Atenas esperando a personas que lo iban a alcanzar, a otros cristianos, y cuando llega Pablo a Atenas, Pablo no llega con una estrategia en particular, no llega con un plan elaborado, Pablo simplemente iba de lugar en lugar, y Dios le iba mostrando cómo hacerlo. Y justamente lo que vamos a ver acá es que llegó con los ojos abiertos, con un corazón que ardía por compartir el Evangelio de Jesús, y Pablo tenía algo que decir. Y lo que vamos a ver ahora es uno de los episodios, uno de los tantos, pero que son realmente fascinantes en el Nuevo Testamento, y cualquier persona que quiera aprender a comunicar el Evangelio en un mundo hostil, tenemos que conocer qué es lo que pasa aquí en Hechos capítulo 17. Vamos a ir en un minuto al verso en particular. Atenas había sido una gran ciudad un par de siglos antes. Se podía decir que Atenas había sido la capital del mundo hace un par de siglos, cuando Grecia había sido uno de los imperios predominantes, y Atenas en ese sentido había alcanzado el apogeo cultural. Y aunque hoy día, en ese tiempo, mejor dicho, Roma era la ciudad que era la capital del mundo, porque era el imperio romano el que predominaba, aún así Grecia y Atenas en particular seguía siendo esta como gran capital cultural. Y Pablo llega ahí y vamos a ver cómo Pablo se enfrenta ahora sí a los atenienses. Vamos a leer desde el verso 16 al 32 y vamos a hacer el ejercicio de un versículo cada uno, versión la que tengan, de preferencia NBI, pero si no, la que tengan ahí. Vamos a partir por la Jo, capítulo 16, 17, perdón, ya no sé qué dije, capítulo 17, verso 16, uno cada uno, Jo, Cam y así sucesivamente. Atención, vamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que descubrió la plaza de este también debatió con algunos filósofos cuando les hablaba acerca de Jesús y ellos dijeron, ¿qué trata de Jesús? Otros decían parece directamente. Lo que afecta a ustedes su idea que no queremos saber qué significa. Que todos los que entendiesen lo que extranjeros residentes ahí que no morir algo nuevo. Entonces Pablo se refiere en medio de dijo, varones atenienses, todos servos, sois muy bendito. Señor del cielo y de la tierra, no vive en tiendas construidos por hombres, se deja servir por manos humanas, no necesitada de algo. Por el contrario, eres quien da la vida, quien da a todos la vida, de aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. El propósito era que las naciones buscaran a Dios, aparte de y estas son contrarias. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia.
Dios, que ha pasado por alto esos tipos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Que cada un día, que cada mundo con justicia. El del hombre que es serio, ha dado pruebas a todos al levantar la oración. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Hasta ahí nomás. Lo siento, Carlitos. No querías leer, justo te salvaste. Oye, bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que te quiero entregar entonces no es una receta, sino un modelo. Cómo poder construir puentes en medio de tu generación, de tu cultura. Y esto es parte fundacional para después poder entrar a las preguntas apologéticas y más complejas. Entonces, lo primero que Pablo hace es lo que Pablo vio. El primer paso para poder construir puentes efectivamente es lo que Pablo vio. Por favor, Carlitos, lee el verso 16 nuevamente, que ya lo habíamos leído, y léelo ahí con voz de líder. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Muy bien, gracias. Pablo estaba esperándolos en Atenas, a otros cristianos, y ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó en el corazón? Le dolía en el alma. Pablo estaba ahí viendo a Atenas, no era una visita turística, sino que estaba realmente leyendo la ciudad, estaba intentando entender qué movía a los atenienses, qué eran las heridas, a qué adoraban, a dónde ponían su esperanza. Y yo te hago esta pregunta: si tú tuvieras que definir, describir cuáles son los ídolos de tu propia generación, ¿qué dirías? Si tuvieras que hacer esta misma acción de Pablo, de mirar la cultura, pasearte por la cultura, por tu ciudad, por entre medio de tus amigos, colegios, música, series, ¿cuáles son los ídolos de tu propia generación? Si tuviéramos que leerla, ¿qué diríamos de ella? ¿Ah? Calma. Piénsalo. ¿Cuáles serían las características predominantes del tiempo en el que tú vives? No estoy hablando, cuando yo te hago esta pregunta, no estoy diciendo el tiempo o la cultura en la que yo, Max, con 25 años vivo, sino con la que tú vives, con tus amigos. ¿Qué características hay ahí? Bueno, lo que Pablo vio en este caso fue una ciudad totalmente sometida a los ídolos. Y ahí hay algo muy interesante, porque si vuelven a ver el verso 16, la última frase dice, estaba llena de ídolos. Y Lucas, el autor de esta carta, que es de Hechos, usa una palabra que no se usa en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, y es una ciudad que estaba prácticamente sitiada por ídolos. Estaba como saturada, dominada. No es como decir, oye, pasé por una calle y había unas esculturitas. Era una ciudad que estaba literalmente dominada por ídolos. Entonces era una situación completamente abrumadora. No sé si tú has estado en una experiencia visual abrumadora. No sé, puede haber sido inclusive una película, o cuando a veces uno entra a museos o iglesias de cierto tipo, catedrales antiguas, uno a veces puede verse sobrecogido por la cantidad de imágenes que hay de algo. Eso puede aplicarse a cualquier contexto. Pablo estaba viendo eso, pero en cuanto a ídolos, una ciudad llena de ídolos. ¿Qué ídolos gobiernan tu cultura? Te pregunto. ¿Cuáles son los ídolos que gobiernan tu cultura? ¿Qué predomina hoy día en el tiempo en el que tú y tus amigos viven? Entonces, en medio de toda esta situación abrumadora en la cual Pablo estaba mirando esto, Pablo encuentra una grieta. Encuentra la puerta de entrada. ¿Se acuerdan? Si la encuentran ahí, ¿cuál es la situación, el punto donde Pablo ve algo que le da la puerta de entrada? ¿Buena pregunta? ¿Qué es lo que Pablo ve que le da la puerta de entrada para poder predicar? Al Dios, Pablo está ahí y encuentra una escultura vacía. Entonces había podemos decir una escultura de Zeus, podemos decir un montón de dioses griegos, helénicos, y en una de esas había podemos decir un atril vacío.
No había nada arriba de eso. Y había una inscripción que decía al Dios no conocido. Y Pablo, al haber estado viéndose saturado por todas estas cosas, encuentra esta pequeña inscripción en una cultura vacía, al Dios no conocido. Entonces, Pablo se da cuenta, ¿cierto?, que los atenienses, con toda la eminencia y sofisticación filosófica, pensante, intelectual, se daban cuenta que a pesar de que había construido literalmente una ciudad saturada de ídolos, ellos mismos habían dejado una puerta abierta a este Dios no conocido. Y esto es tremendo, porque es como decir, hay una pregunta sin respuesta, algo que ninguno de sus dioses le había podido responder. Y aquí hay algo que tenemos que tener clave, entender, porque es una verdad clave. Toda cultura, toda generación, toda circunstancia o cosmovisión tiene una grieta. Toda filosofía, toda, insisto, cosmovisión, filosofía, cultura, tiene un altar, por decirlo de esta manera, que diga una inscripción como al Dios no conocido. O sea, en medio de muchos ídolos en el cual tú vives, en todas ellas hay una brecha, una oportunidad, una puerta de entrada que no podemos pasar por alto. Entonces, también te vuelvo a preguntar, en tu generación, ¿qué de entre todos los ídolos que tú puedes observar, qué de todo ello, o te lo voy a plantear de esta manera, qué tratan de saciar los ídolos que tú hoy día puedes tal vez pensar o identificar? ¿A qué apuntan? ¿Qué es lo que hoy día la cultura en la cual tú te mueves busca satisfacer de tu propia generación? ¿Qué es lo que hoy día están buscando saciar tus amigos o tú mismo en la cultura? ¿A qué vas a la cultura? ¿Qué te ofrece la cultura hoy día? La cultura entendiéndose música, cine, experiencias, ropa, todo lo que hoy día la compone. Bueno, el trabajo nuestro como cristianos es poder identificar esto. ¿Qué es lo que hoy día la cultura está promoviendo? ¿Cuáles son los ídolos que hoy día gobiernan? Pero aquí el tema es que hay un peligro para todos nosotros. Y es que como cada uno de ustedes nace en su propia cultura, todos corremos el riesgo de ser incapaces de observarla. ¿Por qué? Porque somos parte de la cultura. Entonces, si como tú y yo hemos nacido en una cultura, no siempre es fácil poder identificar los ídolos de la cultura, porque tú mismo y yo mismo hemos bebido, por decirlo de una manera, de estos ídolos. Hemos acudido a ellos. Por lo tanto, no siempre es fácil identificar cuáles son estas cosas que hoy día la cultura me quiere a mí entregar, porque a veces yo mismo estoy bebiendo de esto, por lo tanto, no soy capaz de identificar qué es lo que en el fondo se me está ofreciendo como un sustituto de Dios. Y los podemos pasar por inadvertidos. Por eso es tan importante el contraste. Alguien dijo alguna vez que el contraste es la madre de todas las claridades. Es decir, que a medida que yo puedo contrastar algo, puedo verlo más claramente. Entonces, ¿cómo puedo yo realmente identificar, tú como cristiano, cuáles son los ídolos de esta y tu cultura y de tu generación? Es conociendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te habla del reino de Dios, que no es de este mundo. Si tú conoces el reino de Dios, vas a poder contrastar con este reino, con esta cultura, con esta generación. Si tú no conoces el reino de Dios, estás ciego a esto. Y ojo que no estoy hablando de poder hacer una crítica social. Todos pueden hacer una crítica social. Todos pueden identificar lo que en cierta medida adolece la cultura. No estoy hablando solo de eso, estoy hablando de cómo discernimos esto espiritualmente. El reino de Dios es espiritual. Pablo en Corintios le dice a los corintios, le dice, yo quise hablarles como espirituales, pero me doy cuenta que ustedes son unos niños, por lo tanto les tengo que volver a hablar de los primeros alimentos de la fe. Debiendo ser ya maestros, les dice después, son, en otras palabras, unos bebés. Entonces, ¿qué es lo que les quiere decir Pablo a los corintios? Les dice, todo esto es espiritual. Inclusive llega a decir
que lo que yo conocí humanamente ya no lo conozco humanamente, sino que lo discierno espiritualmente. Es decir, nada de lo que yo evalúo ahora en mi vida lo evalúo humanamente. Esto es espiritual. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo evalúas entonces tú tu vida? ¿Con qué herramientas las evalúas? Las herramientas de un niño, espiritualmente hablando, va a ser la cultura, los elementos sociales, las herramientas filosóficas. Pero el hombre y la mujer de Dios las discernirá espiritualmente. Y el desafío es que la podemos realmente discernir espiritualmente. ¿Cómo disciernes tú tu cultura, tu tiempo espiritualmente? Bueno, por eso necesitamos conocer el reino de Dios. Pero también hay otro riesgo, y es el siguiente. Yo nunca lo he visto acá, pero tal vez algunos de ustedes lo han visto en otras iglesias. Y yo lo he visto en carne propia. Y es que, y lo voy a decir así tal cual como lo he observado, y es que hay tristemente iglesias cristianas evangélicas, para situarlas muy muy bien, de la cual somos parte como iglesia global, y es que se sienten por sobre la cultura en un sentido de superioridad. Nosotros somos los cristianos y ellos, los del mundo, somos perros. Son gente pecadora, inmunda, pero con ese espíritu de superioridad donde yo me jacto de ser un cristiano sobre ti, que eres un no cristiano y tú eres un ignorante. Por lo tanto, yo estoy por sobre ti. ¿Han conocido alguna vez a un cristiano o cristiana de ese tipo? Sí, y son los más famosos. Tristemente, son los que salen en la tele, ¿cierto? Entonces, como algunos pastores que andan por ahí. Entonces, ¿qué hacen? Golpean, se burlan, se sientan en una silla de superioridad moral para humillar al no cristiano. Y eso es todo lo contrario a lo que Pablo hizo. Pablo no se fue a Atenas a decirle, ustedes son unos depravados, inmorales, idólatras, bla. No, vamos a ver cómo responde. Entonces, no estamos en un sitio de superioridad para golpear o humillar a las personas. Y el mejor ejemplo de todo esto es Jesús. Jesús estaba en la cultura, pero no era de la cultura en el sentido de la identificación. Claro, estaba inmerso en una cultura judía y celebraba los mismos feriados, hacía las mismas fiestas, comía todo, claro, pero no se dejaba identificar ni influenciar por la cultura. Estaba en, pero no era de la cultura. Así como Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, le dice, Padre, te pido que los guardes del mundo, no que los quites del mundo. Y eso es lo que debe preponderar en nosotros. Que nos guardes del mundo, pero que no nos quite del mundo. Juan 17. Bueno, entonces lo primero fue lo que Pablo vio. Número 2, el modelo. Lo que sintió. Carlitos, de nuevo, versículo 16. Mientras Pablo se esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ruido. Le dolió en el alma. Esta palabra también de este dolor en el alma describe algo que te llega como a hervir la sangre. No es solo un dolor, sino como es no es el dolor de la pena, sino el dolor de la impotencia, el dolor de la mezcla de la rabia con la pena, ¿cierto? No sé si se entiende como enardeció, pero es esta mezcla, no es la ira, ¿cierto? No es como que, hoy ahora les voy a pegar, no es esa sensación de violencia, sino de impotencia, de rabia, de pena. ¿Has sentido alguna vez la mezcla entre rabia y pena? Es algo bien curioso, es algo raro inclusive de sentir, no es como normal. Bueno, y Pablo está viendo esto y le enardecía, le dolía en el alma, tanto, ¿cierto?, que no se puede quedar quieto, es como una indignación interior profunda. Les pregunto, ¿qué fue lo que Pablo le indignó? Hay una respuesta obvia, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿qué es lo que Pablo... Yo les pregunto, por ejemplo, ¿le dolió que la cultura no era cristiana? ¿Eso es lo que... ¿Le dolió que las leyes no favorecían la agenda cristiana? Eso es lo que... ¿no? ¿Qué era lo que a Pablo le dolía, en el fondo?
Claro, ve algo que es una imagen de otra cosa. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué puede ser? No, tal vez. Aquí nos podemos. ¿Qué podría ser lo que a Pablo le estaba doliendo? Por ahí va, claro. Está totalmente encaminado. Estaba alejado de Dios, dijo. Puede ser como bien abstracto, A ver. pero el vacío que le acaba de llegar a la gente con los otros. Va totalmente encaminado hacia eso, sí, efectivamente. Es parte de lo mismo. Todo esto es lo que a Pablo le duele. Finalmente, lo voy a decir en simple, esto da para más, pero finalmente es que hay una vida que está totalmente subyugada y hay un Dios que lo puede hacer libre. Entonces, hay una persona que está perdida en el sentido de, piensen en un esclavo subyugado y Dios los puede hacer libre. Y esa persona quiere estar ahí. Eligió eso. Entonces, ¿cómo vas a elegir eso? ¿Cómo? Entonces, esa ira, ahora voy a usar esa palabra, esa pena de cómo eliges eso. ¿Has sentido eso con la decisión de alguien? Así como, ¿cómo estás decidiendo eso? Así esa mezcla de rabia y pena, ¿eso es lo que estás decidiendo? Porque cuando es un accidente, por ejemplo, no te genera esa sensación, porque eso fue accidental, te pasó, te da pena, rabia en el sentido que, pucha, qué lata lo que te ocurrió. Pero cuando hay una decisión, es como, esto es una broma, ¿o no? O sea, ese como nivel de guata en esta circunstancia. ¿Y por qué? No porque, insisto, no porque la agenda valórica de Atenas no se alineaba con la agenda judeocristiana. Eso es totalmente terciario. Es porque estas personas estaban subyugadas voluntariamente y había un Dios que los podía hacer libres. Y Pablo ve esto y se le revuelven las tripas de esto. Y aquí yo te puedo preguntar lo siguiente. ¿Te ha pasado esto espiritualmente alguna vez? Así que tú ves una realidad y espiritualmente tú dices, no puede ser. Y esto no es tan común. Diría que la mayoría no lo ha sentido. O si lo ha sentido, ha sido ocasional. Pero Pablo ve esta circunstancia y se le revuelve las tripas. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué sientes de tu generación? ¿Qué sientes? Que cuando ves a tus amigos, a ti, en lo que la cultura ofrece y te estimula y te seduce, y ves a tus amigos, o tal vez tú mismo, practicando, cayendo, viviendo, viciándose en todas estas cosas, ¿te pasa algo o no te pasa nada? Yo me atrevería a decir, es que es probable que no muchas veces se te mueva el piso. Por eso, lo que te quiero mostrar ahora no es que te quiero traer el látigo y decir, eres un inmoral, perverso, pervertido y todas esas cosas. Lo que te quiero decir es que quiero llevarte a la Biblia para que el contraste te muestre que de pronto tal vez hay algo que falta. Esa pasión por el Señor. Porque si tu corazón no está encendido por Dios, está encendido por la cultura. Entonces es o lo uno o lo otro. ¿Por qué se mueve tu corazón? Bueno, ¿qué arde en ti cuando miras a los que te rodean? ¿Qué sientes cuando ves a tus amigos buscando identidad en lugares que no se la pueden dar? ¿Qué sientes cuando alguien que quieres está sufriendo y no tiene a nadie que le hable de Jesús? ¿Qué pasa contigo? Bueno, ese es el fuego, esa es la urgencia, ese es el amor, que es la materia prima para ser un cristiano eficaz para compartir el Evangelio. Después llegaremos a la apologética, a las preguntas. Pero lo que dije el año pasado, y lo voy a decir ahora porque muchos tal vez no estuvieron, ni yo me acuerdo cuándo lo dije, y es que la apologética es dar respuesta de nuestra fe.
por qué creemos lo que creemos, si la Biblia es confiable o no, etc. Pero el Evangelio es comunicar nuestra fe. Pero si no comunico mi fe, ¿de qué la voy a defender? ¿De qué voy a aclarar si nunca la comunico? Porque si guardo silencio en el Evangelio, en proclamar la buena noticia de Jesús, ¿de qué te sirve la apologética? De nada. No te sirve de nada. Para ser un buen apologeta, lo primero, aunque yo sé que no es el interés de todos, lo que sí es ser un buen evangelista, es decir, comunicar con pasión la verdad de Dios. Y lo último, en este punto, lo que hizo, lo que Pablo hizo. No se quedó solo en esta rabia. Nunca me voy a olvidar cuando vino, fue una reunión de hombres, hace como 1 año o 2 años atrás, y contaron, o sea, está en la Biblia, pero nunca la había visto así, cuando estaba la historia de David, no sé si es que alguien se acuerda, y uno de los hijos de David abusó sexualmente de otra hija de David. Y eso, hay un detalle en la historia que es brutal, y es que dice, y a David, al rey David, le dio mucha rabia, por ejemplo, como algo así, lo estoy parafraseando. Y no hizo nada. Le dio mucha rabia, se enojó un montón, pero no hizo nada. ¿De qué sirve esa rabia? ¿De algo? Ante la injusticia. ¿Has vivido una situación, por ejemplo, de abuso? Y alguien se enojó mucho, pero no hizo nada. ¿Pudiendo hacer algo? ¿No hizo nada? ¿De qué sirve que alguien se enoje con una experiencia difícil que tú viviste? Así como sintiendo, pero en el fondo, nada. ¿Cierto? Entonces nosotros como cristianos podemos identificar los ídolos de la cultura, podemos sentir la pena, la rabia y todo eso, pero si nos quedamos aquí, oye, es cierto, qué terrible está esta cultura. Sí, está terrible. Y vamos a orar y para la casa. O sea, realmente no somos nada, ¿cierto? Es como, no sirve de nada. Bueno, Pablo hizo. Que alguien lea, por favor, versos 17 y 18. ¿Alguna mujer que lea el capítulo 17, versos 17 y 18? Dale, ¿alguna mujer? Sí, mujer. Dale, Camila. Así que se discutía la sinagoga con los judíos, y con los no judíos se adoraba a Dios. Y el día que hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí, algunos filósofos Ajá. estoicos Ajá. hablaban con el unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es un predicador de Dios cristiano. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Gracias. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo hizo? No se quedó ahí, sino que actuó. Discutió en la sinagoga, conversó en la plaza, debatió con los filósofos estoicos y epicúreos, identificó las distintas capas de la sociedad entre los religiosos, comerciantes, intelectuales y fue a cada una de ellas. ¿Cómo lo llamaron? Un parlanchín, dice en otra parte, más adelante. Un charlatán. Y tan charlatán lo encontraron que dijeron, te vamos a llevar directamente al Areópago, que el Areópago, nadie me corrigió, Areópago, era como el tribunal, el tribunal filosófico. Es decir, a ver, ¿tú te crees tan inteligente? ¿Te crees bacán? Vamos con los bacanes. Lo agarran, lo toman y lo llevan donde están los máximos intelectuales de la época. Ahí lo llevan. Pablo en el Areópago. Entonces, esto es excelente. Vamos a entrar entonces a estas claves que vamos a ver en este discurso de Pablo, que vale la pena que las tengamos muy claras. Pero y antes de entrar a eso, Pablo hizo. Pablo vio la cultura, sintió la cultura y fue a la cultura. Primera clave. ¿Cómo parte el discurso de Pablo a los atenienses? Versículo, justo lo estoy buscando, verso 22. ¿Cómo parte? Por favor, dime, ¿qué es lo primero que les dice? Lo observó.
Sí, los observó, claro, pero ahora ya en el discurso directamente. ¿Ya? ¿Qué dice? Ustedes, ¿cierto? Pablo establece puntos de contacto. Es decir, no parte destruyéndolo todo. Ustedes son unos idólatras, están perdidos, muertos en sus delitos y pecados, todo eso es cierto. Pero Pablo lo primero que hace es punto de contacto. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y esto es un cumplido genuino. Es decir, es como decir, oye, me doy cuenta que ustedes realmente están buscando a Dios, ¿cierto? Eso está perfecto. Y aunque están totalmente desorientados, vamos a leer abajo de línea, ¿cierto? Pero ese deseo es real. Está bien y lo voy a rescatar. Lo tomo. Veo que el deseo es bueno, la acción es equivocada, pero agarro ese deseo. Y después, ¿cierto? Dice, y eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio, ¿cierto? A esa inscripción a un Dios desconocido. Bueno, entonces Pablo, ¿cierto? Identifica esta grieta en la cultura pagana. Y para él empieza ahí, este es el punto de partida. Pablo no destruye el puente, sino que lo que los atenienses habían construido a tientas, Pablo lo toma para construir el puente desde el otro lado del evangelio hacia la cultura. Ellos habían tratado de hacer algo con miles de ídolos. Dejan una puerta abierta, Pablo parte desde ahí, los elogia y desde ahí construye el puente. No bota todas las piezas, sino que toma lo que ellos creían o lo que sentían para construir el resto del puente. Tanto es así que Pablo más abajo cita inclusive a poetas y pensadores griegos. Dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. Y esas eran palabras que habían sido escritas para Zeus. Entonces Pablo, conociendo eso, lo toma. Esa frase está buena, pero no es hacia allá, es hacia acá. Entonces, eso es lo que Pablo logra, busca y hace, toma los puntos de contacto. Entonces yo te pregunto, nuevamente, ya te he hecho muchas preguntas respecto a tu generación. Entonces, en este punto, yo te digo, ¿cómo o qué punto clave puedes tomar de lo que tu generación busca, cree, piensa para conectarla con el Evangelio? Piensa un momento. ¿Qué puntos, qué esperanzas, qué necesidades hoy día hay en tu generación para conectarlas con el Evangelio? Bien. 2. Esto es centrado. Un mensaje centrado en Dios. Aquí quiero aclarar algo. El Evangelio de Dios no es lo que tú sientes. El Evangelio no es lo que tú crees. El Evangelio es Jesús. Es Él. Por lo tanto, cuando tú dices, yo te quiero compartir la buena noticia de Jesús, es que yo antes vivía en ansiedad y ahora ya no tengo ansiedad, porque voy a la iglesia. Te pregunto, ¿es eso el Evangelio? Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús vino a morir por mis pecados. Entre esos, mi ansiedad. Y ahora que creo en Él, la paz que viene por creer y confiar en Él con todo mi corazón sobrepasa todo entendimiento. Hay una experiencia, sí, pero el Evangelio es que Cristo vino a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces,
Pablo no les comenta lo que a él le ha hecho sentir bien. No les dice, hoy les traigo la última experiencia mística. No, comparte un mensaje totalmente centrado en Dios. Entonces, de ese Dios que no vive y que no es nada construido por hombres, que no está, no puede ser cierto, ¿cómo es que dice? Verso, hasta que decía, en el 25, ni deja, 24, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitase de algo. Entonces, aquí lo que Pablo hace es entregar el mensaje centrado en Dios. Si yo te quiero volver a preguntar, ¿cómo le podrías entregar el mensaje bíblico, cristiano, sin diluirlo a tu generación? ¿Cómo lo podrías hacer? Sin mediarlo, sin... tal cual como es. Lo que puede cambiar es la forma en que lo entregamos, y eso está perfecto, pero no el fondo. Pablo no medió el fondo, partió situando y después lo entrega completamente. Y finalmente el tercer punto es, acá en lo que hizo, es lo voy a anotar solamente así, es el llamado a la conversión. Es decir, no solo lo deja en un mensaje filosófico, sino que habla del juicio universal de Dios justo con un juez ya designado que es Jesús, y habla de la resurrección. Y aquí hay un tema crítico, porque nosotros no lo vemos así porque no sabemos tanto de la cultura, pero cuando Pablo habla de la resurrección, para la cultura griega, la resurrección era algo realmente de lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque ellos creían que el alma estaba presa en el cuerpo. Entonces, cuando tú morías, al fin eras libre. Entonces, a la cultura griega, hablar de una persona que había resucitado, es decir, que había sido liberado del cuerpo y ahora volvía a su cuerpo, era algo totalmente descabellado y humillante para la cultura. Les vengo a hablar de aquel que resucitó. Para nosotros suena maravilloso, pero para la cultura es algo como, ¿qué? O sea, hubo un héroe, Jesús, ya que hizo todo eso, muere súper bien y volvió a su cuerpo. ¿Qué necesitas? Cafecito. Y aquí esto es, quiero que también se entienda bien. Pablo sabía que cuando él hablase de la resurrección, iba a quedar la patada. ¿Por qué? Porque sabía que en la cultura eso era descabellado, era una estupidez, era vergonzoso que tú promovieras que un Dios al que tú decías creer muere, maravilloso, pero ahora vuelve a la vida en un cuerpo. Eso era como patético, entendiéndolo desde la mirada de esa cultura. Ahora, Pablo diluyó esa parte, la midió, no. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo hizo en este discurso? Primero, ciudadanos atenienses. Pucha, que son buenos ustedes, ¿ah? Son capos para construir, y oye, aquí hay un montón de cosas muy bien, y me fijé que ahí hay algo. Entra y empieza a hablar del evangelio. Bla, bla, bla. Recoge sus poetas, recoge su cultura y llega a predicarles el evangelio. Y les dice, cuando hablan a sus poetas, en el movemos, vivimos, existimos, ellos pensaban que era de Zeus, Pablo lo lleva a Dios, de un hombre hizo todas las naciones, perfecto, y un día va a traer juicio. Habla del juicio universal que traerá Dios por medio de Jesús, habla de Jesús y habla de la resurrección. Y en ese sentido, Pablo en ningún punto baja el mensaje. ¿Qué es lo que te da vergüenza decir? Lee a tu cultura, a tu tiempo, a tu generación. ¿Qué te da vergüenza decir? ¿Qué te da vergüenza decir?
¿Te da vergüenza, por ejemplo, decirles que tú crees en que Jesús realmente resucitó? ¿Puede una persona resucitar? La gente no resucita. Puede revivir, no resucitar. ¿Y tú crees que Jesús resucitó? Históricamente. ¿Podría ser motivo de vergüenza creer eso? Humanamente hablando, digo, dígame. Sino fundamentalmente una verdad. Porque muchas veces, o al menos yo me he visto en la posición donde digo, yo creo esto, esto otro, no te juzgo. Porque yo no soy quien para juzgar, pero es muy complejo decir que no sé si que cada vez que una persona haciendo mi mamá, eso te va a llevar a una persona. Decirlo desde el respeto moral que la esta generación, sobre todo, de todo ese sector, de todo es bueno, de todo de su propio, en el concepto de su propio mundo puede decir que está bien una cosa, demasiado difícil decirlo, decir la verdad, desde la posición de que es la verdad. Porque no sé por lo menos a mí me pasa, y me conforta mucho porque pienso, ¿cómo voy a decir que está mal ser homosexual? Desde mi profesión, Claro. obviamente eso no está bien. Claro. Pero desde mi creencia espiritual, decirlo lo correcto. Muy buena. Recuérdame tu nombre. Mariali. Excelente, Mariali. Me encanta el punto que tocas, porque lo que acabas de decir finalmente es una bajada a tierra de esto. Ahora, esto es una bajada a tierra también. O sea, Pablo estuvo ahí directo. Y aquí hay dos cosas que tenemos que solo como para poder responder, las tendría que tener, las traigo a la mesa. La número uno es que dos elementos de lo mismo. La número uno es que cuando hablamos del Evangelio, de compartir el Evangelio de Jesús, primero que todo tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto está esta idea, ¿cierto? Porque cuando Pablo le dice a Timoteo, habla a tiempo y afuera de tiempo, es como que no dejes de decir todo el tiempo, todas las verdades a todas las personas. No es lo que Pablo está diciendo. No es vomita toda la verdad de Dios todo el tiempo y que pase lo que tenga que pasar. No es el espíritu de lo que vemos en la Biblia, sino que vemos que todos los apóstoles, los misioneros, de Hechos y del Nuevo Testamento, fueron específicos con sus palabras, dirigidos a un público particular, en contextos particulares y efectivamente con audiencias mixtas, es decir, no todos, y aquí algunos se burlaron de él, otros creyeron, pero lo primero que te quiero decir es que hay que estar atentos a la voz del Espíritu Santo y cuándo hablar. Porque obviamente, también Jesús dice en otra parte, no sirve de nada tirar las perlas a los cerdos, es decir, que si yo tuviera que debatir con alguien para ganarle, ¿cuál es el fin de eso? ¿Ganar? ¿Decir lo que yo tengo que decir? No. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el Evangelio, el mejor escenario del Evangelio, en general hablo, es el contexto de la relación con alguien. Es decir, yo estoy un amigo, una amiga, donde esa persona me va a escuchar, donde puedo explicar, exponer. Entonces, quiero situar que en términos generales, la predicación del Evangelio se hace en un contexto más bien de este tipo. Un amigo, una amiga, un papá, que sé yo, donde hay una conversación. Ahora, obviamente, hay circunstancias donde sentimos la urgencia de compartir algo en un escenario absolutamente adverso, hostil, no ideal. Frente a eso, lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, independiente de nuestra posición, en la cual yo también me siento identificado porque estaba en circunstancias donde la posición pareciese que nos obliga a callar. Pero si uno siente la convicción del Espíritu Santo, te animo a que hables y digas lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Lo que sí te voy a añadir a ese punto, sí, y no perderlo de vista, es lo siguiente. Que ya que tocaste el tema de la homosexualidad, y que es un tema candente en nuestra cultura,
Entonces, nadie se va al infierno por ser homosexual. Nos vamos al infierno porque somos pecadores. Entonces, el heterosexual con el homosexual el heterosexual no está un paso más adelante de la salvación que el homosexual. Dada nuestra condición humana, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Homosexuales, heterosexuales, pansexuales y LGTB, todo lado. Entonces no hay una condición sexual que nos distancie de Dios. En conversaciones con homosexuales, yo no me centraría, cuando tengo que hablar del Evangelio, de su condición sexual. Yo voy a aprovechar este punto para decir lo siguiente. Yo un momento de mi vida creí a ojos cerrados, pero así inamoviblemente creía. Esto yo sé que puede ser controversial para algunos, si es que alguien piensa distinto estaba perfecto, pero creía inamoviblemente que la homosexualidad era una elección. Una elección del tipo, inclusive una elección que estaba motivada, o no motivada, sino a veces condicionada por circunstancias de vida, que seguro que las haya, no quiero decir que eso no exista. Pero después de escuchar atentamente a grandes hombres de Dios que han decidido dedicarle su vida a estos temas, tengo que reconocer que hay condiciones en el alma rotas por el pecado y que son diversas en todos nosotros. Mis inclinaciones, voy a decir ahora específicamente, mis inclinaciones sexuales, aunque sean heterosexuales, no son santas. ¿Cierto? O alguien aquí tiene